Unidos en su nombre, estamos dándole gracias a nuestro Dios por un día más que estamos aquí en su casa de oración, ¿verdad? Para darle las gracias, para darle la gloria y la honra, alabanzas a nuestro Dios y también para compartir la palabra, que es el alimento espiritual para nuestra alma. Bendito el Señor. Porque dice su palabra que escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces es necesario alimentarse de la palabra de Dios también. Por eso el mundo anda todo carnal, porque solamente pan de esta tierra come, no quiere comer palabra verdadera, no quiere comer palabra espiritual porque piensa que así está bien. Bendito Dios, pero la palabra del Señor nos enseña que nos congreguemos para recibir el alimento espiritual, y porque Él es bueno y es necesario que le alabemos. Él es digno de toda alabanza. Dice el libro de los Salmos: alaben a Jehová todos los términos de la tierra, alaben su santo nombre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Por eso es que estamos aquí todavía. Por eso es que el mundo existe todavía, por la misericordia de Dios, no porque el mundo en general sea bueno. Si fuera por nuestros hechos, olvídense, ya fuéramos exterminados. Y mismo la palabra lo dice: si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido nosotros consumidos. Bendito Dios por el fuego de su furor. Dios les bendiga nuevamente. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Les amamos en el nombre del Señor. Desde su iglesia cristiana, el Gran Yo Soy, en este lugar, para gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseando de que sean bendecidos con la palabra, que sean edificados con la palabra juntamente con nosotros, y que seamos alimentados con la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos un tema que se llama: pórtate como hijo, no como extraño. Siempre nosotros debemos comportarnos como verdaderos hijos si decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad? No como extraño. Por eso el tema: pórtate como hijo, no como extraño. Bendito Dios. Gloria al Señor. Y vamos a ver algunos comportamientos del pueblo de Dios que están escritos precisamente para enseñanza nuestra, para que nosotros no nos comportemos de maneras similares a esas. Quizás no van a ser idénticas, si no, no estaríamos aquí, ¿va? Sí, pero son algo parecidas. Bendito Dios. Amén. Aleluya, bendito el Señor. Gloria a Dios. En el libro de Isaías, me parece que es 28, 16. 28. No vamos a ir ahí. Solamente quiero hacer un pequeño reflexión. En el libro de Isaías 28, 16 dice: he aquí puesto sobre Sión una piedra angular preciosa. Dice: para que todo aquel que creyere no se apresure. Y desafortunadamente en el pueblo de Dios a veces queremos correr antes de caminar. Yo puedo decirlo por mi hija, ¿verdad? Porque yo veo que quiere pararse y todavía ni siquiera gatea. Y ahora ella quiere impulsarse a caminar. Ella quisiera andar caminando, pero todavía ni siquiera sabe gatear. Pero yo el impulso que le veo es de querer andar corriendo allá con el otro niño o allá en el porche, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo el impulso de nosotros siempre es hacer algo que todavía no podemos hacerlo, pero por ignorancia, ¿verdad? Por que no estamos capacitados todavía, pero sin embargo lo pensamos. Bueno, es algo parecido. Bendito Dios. Y estoy hablando en términos terrenales, pero ahora vamos a hablar en términos espirituales. Cuando uno llega al camino del Señor, dice claramente: el que crea en Él no se apresure. Y yo meditaba en esta palabra: no se apresure, pero nosotros enseguida queremos hacer y deshacer. Enseguida nosotros queremos hacer lo que no nos corresponde todavía hacer, sino que es aprender primeramente, ser primeramente discipulados para que podamos hacerlo. Le voy a decir por qué: porque había un grupo de creyentes que empezaron a predicar el evangelio fuera del grupo que traía nuestro Señor Jesucristo.
Y se arrimaron sus discípulos y le dijeron, Señor, allá andan otros hablando en tu nombre. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? Y él les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El que no es con nosotros es. Y el que no siembra con nosotros, el que no junta con nosotros, desparrama. Estos están hablando en nuestro nombre. Déjenlos. No están haciendo nada contrario. Pero a veces nosotros pensamos que nomás nosotros, nomás a mí me llamó el Señor, nomás yo puedo hacer y deshacer. Aquellos que están haciendo lo malo, aquellos que descienda fuego, ¿verdad? Y los consuma. No es así, mis hermanos. Hay que aprender primeramente para saber nosotros conducirnos en el ministerio que Dios nos ha dado o que nos va a dar, porque no nos da un ministerio cuando ya nosotros todavía no lo podemos sobrellevar. Amén. Bendito Dios. El Señor le dijo también a sus discípulos, muchas cosas hay que quisiera decirlos, pero aún no puedes sobrellevar, pero las aprenderás después. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque un discípulo, si no está bien fundamentado, no se va a dirigir correctamente en el ministerio o en las cosas de Dios. Bendito Dios. Y ahí está el error. Y precisamente ahí cabe la palabra también que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y no fue porque le faltara palabra, sino porque no querían agarrar la palabra tal y como Dios la manda. Quieren agarrarla siempre a la favor de ellos. Quieren siempre acomodarla a como ellos quieren y pensar que Jehová o Dios así quiere que caminemos. Con el simple hecho de congregarnos, con el simple hecho de ser cristianos. No es así, mis hermanos. Al pueblo de Dios no le faltó palabra. Entonces, ¿por qué le faltó conocimiento? Porque no se aferró a la palabra verdadera, sino que quiso hacer lo que ellos quisieron. Y por eso es que falló el pueblo. Y el creyente de hoy quiere hacer lo mismo y quiere ser salvo así. Es imposible. Si aquel pueblo pereció, ¿qué te esperas tú? ¿Qué me espero yo? Aquel siendo pueblo privilegiado de Dios, que lo puso en medio de todas las naciones para que todos los términos de la tierra del mundo conocieran que Él es Dios. Y perecieron por rebeldes. Entonces nosotros, la iglesia de hoy que somos, que está fuera que hemos permanecido afuera de la casa de Dios, del pueblo de Dios, pero que ahora hemos venido a ser pueblo, por su misericordia, ¿estamos exentos de esto? ¿Verdad que no? Si el pueblo o si el hombre se rebela, se porta como extraño, no se porta como hijo. Hay ministerios que ya son llevados a cabo, como el ministerio que vamos a ver ahorita, que a pesar de que ya están en el ministerio, ya han sido instruidos, inclusive profetizan, inclusive enseñan, pero se rebelan con las leyes superiores. Bendito Dios. Y esto lo digo para que podamos aprender, para que podamos convivir como realmente Dios espera de nosotros. Si a Dios le pareció que poner a una persona enfrente de un pueblo, es precisamente porque Él le pareció que ese puede sacarlos adelante. A Él le pareció que en ese había puesto su espíritu para que pueda apacentar a los que ha puesto a su alrededor. Pero nosotros a veces como ovejas queremos tomar la batuta y enseñarlos a veces. Queremos nosotros llevar el control y moverlos a nuestra conveniencia. No es así, mis hermanos. Y esto lo digo en general. Debemos madurar en el Evangelio. Necesitamos nosotros aprender que si nosotros somos obedientes a Dios, podemos someternos a los hombres. Pero como no nos sometemos a Dios, somos rebeldes con los hombres también. No podemos someternos porque no hemos realmente aceptado el yugo de nuestro Dios en nosotros. Libro de Números. Vamos a iniciar esta palabra. El libro de Números, capítulo 12, verso 1 al 15, para iniciarla. Y vamos a estar leyendo bastante Biblia hoy, los invito para que la tomen, los que no tengan a la mano. Capítulo 12 del libro de Números, libro de la ley, versículo 1 al 15. Bendito Dios. Aleluya, gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Leemos la bendita palabra de nuestro Dios, honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra así.
María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, que había tomado porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿No puede ella ahora como el que nace muerto? ¿No quede ahora ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne? Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro. Repito, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echará fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Bendito Dios y buen Padre, Dios todopoderoso que habitas en la santidad de tu magnificencia, Señor. Dios grande, fuerte y temible, recibe honor y gloria, Señor. Recibe toda la oración, Dios mío, porque es para ti, Señor, es tuya. Oh Padre Santo, tú eres merecedor de toda gloria y toda honra, porque tú eres, Señor, quien pone reyes y quita reyes, Señor, y no hay semejante a ti, oh Dios de Israel. Padre, bendice esta palabra, Señor. Unge, Padre Santo, mis labios y hablaré en tu nombre, Señor. Que tu palabra, Dios mío, sea entendible para toda criatura, Dios mío, para todos mis hermanos, Dios mío. Oh Padre Santo, pueda ser de grande bendición y enseñanza, y nos apartemos, Señor, de todo lo malo, de todo, Padre Santo, lo que nos hace daño como pueblo tuyo, Señor, para que no seamos apartados de ti, Padre eterno, para que no seamos echados fuera de ti, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes a tu palabra, a no ser rebeldes a nuestras, oh Padre Santo, autoridades superiores, Dios mío, y hacer tu voluntad, Dios amado. Gracias, Señor. Bendice esta palabra y bendice a cada oyente, Dios mío, a cada uno de aquellos que están mirando o que van a ver en su momento este video, Dios mío, que puedan ser, Señor, bendecidos con tu palabra y enseñados en tu verdad, Padre Santo, y recibamos vida y vida en abundancia, Padre eterno. Para gloria suya lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, póngase cómodo, pero sigamos alabando a nuestro Rey de Gloria. Aleluya. Todavía no empezamos y ya siento que está fuerte esto. Aleluya, bendito es su nombre.
Te adoramos, bendito Dios. Para poder entender este mensaje necesitamos ver quién era María. Conforme a la palabra, María era una profetisa de Dios, hermana de Aarón y de Moisés. Aarón fue hecho sumo sacerdote de Israel y sus hijos sus sacerdotes con él. Fueron un pueblo escogido, una familia escogida para alabanza de la gloria de nuestro Dios en medio de su pueblo Israel. ¿Para qué? Para llevar los pecados de Israel sobre ellos. ¿Sabe que no es tan sencillo para aquel que lleva un ministerio o una iglesia sobre él? Porque dice la palabra en Eclesiastés que el mucho conocimiento también es aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta cuando alguien está mal y está en pecado muchas veces y se aflige uno, porque uno habla y habla, pero seguimos igual, seguimos en la misma condición y esa es aflicción de espíritu, porque teniendo la palabra le pasa como a este pueblo que le faltó conocimiento y no fue porque no había, repito, no fue porque no había palabra de Dios, sino porque a veces el pueblo no quiere sujetarse a la palabra de Dios. Nomás decimos amén, pero no hacemos lo que dice la palabra. Lo decimos porque ahí estamos y nos vemos obligados a estar de acuerdo en palabras solamente, pero no lo aplicamos en nuestra vida y ahí está el error. Por eso el pueblo perece y no se afirma en las cosas del Señor. Entonces, ellos tenían su ministerio. Ella ya enseñaba, inclusive cuando salieron del país de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo, María estaba profetizando, alabando al Señor con panderos y enseñando a las demás mujeres a alabar al Señor con danza, bendito el Señor. Estaba ella profetizando en esa alabanza que estaba dándole la gloria al Dios Todopoderoso. O sea que era importante el ministerio que ella tenía, pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que a veces cuando ya tenemos, aún queremos más y pensamos, llegamos a tanto enojo y que decimos, ¿a poco nomás al pastor le habla el Señor? ¿A poco nomás a la pastora le habla el Señor? ¿A poco nomás al maestro le habla el Señor? Y nosotros, que nosotros también somos. Dice la palabra de Dios que tenemos entrada directa al trono de Dios. Pero cuando tú te rebelas ante las autoridades, las puertas se cierran. Es por medio de aquellos que puso el Señor delante de ti. Yo sé que a muchos no les va a gustar. Inclusive pueden pensar como Aarón y María en este momento. ¿A poco nomás a él? ¿A poco nomás a ella? Bendito Dios. No es por decisión propia de cada ministerio o de cada ministro. Déjeme decirle que un verdadero ministerio no se busca, se da de parte de Dios. Y aquellos que no lo quieren es porque saben que hay compromiso grande y aparte de eso no se siente digno. A esos son los que busca el Señor, no los que andan estudiando porque yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No, al que menos quiere, a ese, porque ¿sabe por qué? Porque ese es el que sabe que se siente no apto para eso y se siente realmente como aquel siervo que se siente indigno. Esos corazones son los que busca Dios, porque dice la palabra del Señor, no sé si leyó conmigo, dice que este siervo Moisés era más manso que todos los hombres, mas sin embargo el cargo que le dio era superior a cualquier cargo en la tierra. Bendito Dios. Y un desacuerdo fue el que motivó a que Dios se enojara con ella y con Aarón. ¿Y cuál fue ese desacuerdo? Que a veces los hermanos no están de acuerdo, ¿verdad?, con la esposa o el esposo que va a tomar la hermana, el hermano. Y entonces por el simple hecho de que se casó con mujer cusita, ¿verdad?, no estaban de acuerdo. Porque dice claramente, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. O sea, no estaban de acuerdo, estaban hablando de él y en contra de él. Porque él había tomado mujer cusita. Y estamos hablando de Séfora, que era de tierra de Cus. Era mujer cusita. No es otra mujer. Fue única mujer de Moisés.
Bendito Dios. Amén, Señor. Y dijeron, estaban tan indignados, oiga, qué tremendo. Y solamente porque él tomó una mujer que no estaban de acuerdo ellos. Hágame el favor. Y es lo que Dios quiere. Si Dios no estaba de acuerdo, Él lo hubiera dicho, pues Él había puesto el ministerio en sus manos. Mas sin embargo miramos que este ministerio iba progresando y Dios estaba con Moisés. Sí, bendito Dios. Y entonces se dejaron entrar por esa envidia. Y hablaron entre Aarón y María. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, nomás a él lo ocupa. Nomás Dios profetiza, o sea, nomás Él puede profetizar y puede dirigir a un pueblo. No nosotros también, dice. No ha hablado también por nosotros. Ciertamente había hablado por ellos también. Pero aquí no se trata de que cómo el Señor te usa. Aquí se trata de cómo tú te estás portando en donde Dios te ha puesto. Aquí eso se trata. Pero a veces nos inflamos rápidamente. ¿Conocen los pez globo, los erizos? ¿Verdad que están apachurraditos y de repente se inflan? ¿Verdad? Y cuando salen del agua se desinflan. Yo lo digo porque yo fui pescador, ¿verdad? Y miraba esos peces cómo se desinflaman ya saliendo del agua. Bendito Dios. Bueno, pues hay personas o hay hermanos o hermanitas que cuando reciben un ministerio de parte de Dios y se sienten usadas por Dios, así les pasa igual. Se inflan. Pero ya después que no sienten el agua de Dios, se desinflan, ¿verdad? Bendito Dios, qué bueno que pasa por eso, ¿verdad? Porque así podemos aceptar de que sin Dios no somos nada, que el grande, el poderoso es Dios. Entonces dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Y lo oyó Jehová. Oiga, el Señor oye. Dice que sus oídos están atentos a todo lo que nosotros decimos. A todo lo que nosotros hablamos, no le hace que lo digas escondido. Dice la palabra de Dios que Él saca a la luz todo lo que está escondido. Y lo pone en evidencia. Lo puso en evidencia aquí delante de todo el pueblo. Lo puso, porque déjeme decirle que los llamó a ellos 3 solitos. Pero después lo puso en evidencia porque la puso leprosa. Y no se pudo reunir el pueblo a causa de que no estaba María, a causa que estaban sentidos por la ocasión que había pasado. Estaban tristes, porque ciertamente hablaba por ella también. La usaba el Señor, pero había un desacuerdo. Y cuando hay un desacuerdo en el pueblo de Dios, las cosas no cambian igual. Pero eso no quiere decir que el hombre de Dios o la mujer de Dios no debe que seguir adelante. No porque se le levante el diablo usando a cualquier persona, el hombre de Dios va a seguir adelante, porque es puesto por Dios. No le hace que se levante, no le hace que en un momento le haga división. El Señor lo levantará de nuevo y pondrá un pueblo mejor, si no se corrigen. Bendito Dios. Pero seamos como Moisés, que él oraba por el pueblo. El Señor siempre le decía, yo te voy a raer este pueblo y te pongo uno nuevo. No, Señor. Y rogaba por él. Así debemos ser nosotros también. No debemos cansarnos porque sabemos que todos estamos expuestos a fallar. Bendito Dios. Entonces luego dijo, entonces dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, a los 3 juntitos, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3, o sea, se fueron de sus aposentos, de donde ellos quedaban, de sus tiendas, y fueron al tabernáculo de reunión, o sea, fueron al templo. Ahí me los juntó el Señor. A ver, aquí les voy a hablar yo. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Porque Dios así se manifestaba a Israel en el templo. Siempre se aparecía una columna de humo o una nube. Y era la gloria de Dios que llenaba el templo de Dios. Y cuando todos miraban que había una columna o había una nube, sabían que la gloria de Dios estaba en el templo visitándolos. Bendito Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces cuando los juntó ahí,
Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Cuando yo quiera manifestarme a ti, prácticamente les digo, o a todo aquel que ya profetiza, cualquiera que tiene un don, yo me le apareceré a él, pero no como a mi siervo Moisés. No es lo mismo. Pero todos tenemos entrada libre al santuario de Dios, al lugar santísimo. Y así es, lo tenemos. Pero hay reglamentos, hay requisitos en el cuerpo de Cristo. Si no estamos sujetos, no vamos a ningún lado. Bendito Dios, y lo vamos a ir viendo con la palabra. Gloria al Señor. Dice, no así mi siervo Moisés. A él le voy a hablar cara a cara, dice. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, ¿cómo es posible que tú sabes las cosas que yo he hecho y le he levantado, y aún así no tuviste temor? Quiere decir, no me tuviste temor a mí. Prácticamente le está diciendo el Señor. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Nomás bajó la gloria de Dios para decirles que no estaba de acuerdo. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa. Le dijo, no estoy de acuerdo en eso, ¿cómo se atrevieron? Y la dejó leprosa como la nieve. Y la lepra se tenía que limpiar en 7 días, se tenía que ir purificando. Y al cabo de 7 días, si se le quitaba, ya iba a ser limpia, se le había pasado ya. Era limpia la persona. Pero si continuaba, leproso iba a ser. Ya no se le iba a quitar. Y siempre los desterraban fuera del pueblo, fuera del campamento. Bendito Dios. No queremos nosotros que nos eche fuera de la presencia de Dios. Entonces Aarón miró a María y aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, ahí sí era su Señor. Ahí sí se le bajaron las nubes, ya no estaba hablando como estaba hablando con María, ¿verdad? Dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. O sea, se dio cuenta que Jehová la había castigado por causa de rebelarse contra las leyes superiores. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Él inmediatamente fue sabio y se humilló y le dijo, hemos hecho mal, hemos pecado. Dice, no hagas no caiga más este pecado sobre nosotros. Dice, no quede a ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. ¿Se da cuenta qué feo es eso de la lepra? Feo esa lepra. Prácticamente ya se está deshaciendo la piel, ¿verdad? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Moisés pudo haber estado indignado, pudo estar enojado porque ellos estaban hablando sin ningún, o sea, no tenían por qué estar enojados contra él. Y diciéndole, pues nomás contigo es la cosa con el Señor. ¿Y nosotros qué crees? Pues sí, también nosotros somos de Dios. También a nosotros nos habla, ¿verdad? Y ahora podemos decir también por nosotros murió el Señor y ya tenemos, dice que a todos nos hizo reyes y sacerdotes, así es. Pero si estamos sujetos a la ley de Dios, si estamos sujetos a las ordenanzas de Dios, hay unas reglas que hay que cumplir, porque esto no es un desorden. Porque si no hubiera reglas, mis hermanos, la iglesia sería un desorden y cada quien iba a hacer lo que le da la gana. Y eso es verdad. Si aún así pasa, se imagina si no hubiera reglamentos, si no hubiera estatutos, reglas en la iglesia, todos andarían sobre las barbas de Aarón. Y el único que puede estar sobre la barba de Dios es el aceite, el óleo del Señor. No los cabritos, tienen que estar siempre sujetos a las leyes superiores. Bendito Dios. Yo sé que a muchos no le está agradando esto, pero yo no vine a agradar a nadie, yo vine a decir lo que dice la palabra de Dios. Y usted sabrá si está de acuerdo conmigo o no, pero eso es lo que dice el Señor en su palabra. Bendito Dios. Y si vamos a decir, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues
Pregúntele al Señor, así lo estableció Él. ¿Y por qué? ¿Y por qué si somos iguales? ¿Qué de santo tiene este más que yo o qué? Pregúnteselo al Señor. ¿Sabe por qué? Una pregunta me he hecho yo, me hacía yo, y ahora ya no, porque Dios me fue hablando, ¿verdad? Pero yo hace algún tiempo decía yo, ok, Señor, todos, si cometemos alguna falta como creyentes, siendo ovejas, ok, venimos a tu congregación, tienes a tus siervos, los pastores, nosotros reconocemos que hemos pecado, pasamos delante, ellos oran por nosotros y nuestros pecados son limpios. Ok, Señor. Y entonces, ¿qué pasa cuando un pastor falla? ¿Quién ora por ellos? Yo me hacía esa pregunta. Y ¿sabe una cosa? El Señor tiene algo especial para cada uno. A Él le plació, ese es un misterio, pero a Él le plació. Y no que el pastor no pueda admitir sus errores. Claro que sí, es de humanos. Pero cuando son cosas superiores, cuando son cosas tremendas, tiene que reconciliarse públicamente también. Pero cuando son cosas pequeñas, nosotros, como hijos de Dios, y estoy diciendo en general, tenemos esa libertad de refugiarnos en Cristo. Y Él nos perdona. Pero cuando son que ya estamos fuera del camino del Señor, hay que venir al altar y reconciliarse con Dios. Para eso ha puesto el Señor a los que están encargados del ministerio de la reconciliación. Pero en estos tiempos todos queremos ser del ministerio de reconciliación. Todos queremos orar unos por los otros cuando vemos a alguien mal. Yo voy a orar por ti, y no nos fijamos primero cómo andamos nosotros. Si nosotros andamos bien limpios, entonces podemos. Yo me recuerdo una vez cuando yo andaba por los suelos, porque el diablo me dio una trapeada en el suelo. Me recuerdo que había una muchachita, ojalá y mire este mensaje. Había una muchachita por allá de México, para ser más certero, de Guerrero. No voy a decir el nombre porque tampoco quiero que lo tome tan personal. Pero es necesario que nosotros sepamos que si no estamos bien delante de Dios, no vamos a hacer nada. Y como ellos supieron, ¿verdad? Por ahí les dijo un pajarito que yo andaba fuera de las cosas del Señor, andaba bien caído en el mundo. Y eso que no sabían que ella andaba tomando, si no hubiera sido, me hubieran acabado de eliminar del grupo. Bueno, la cosa es que ellos me animaban. Yo no conocía cómo andaban, gloria a Dios. ¿Quieres que hagamos una oración? Amén, ¿por qué no? Y yo andaba caído, pero yo acepté. Si hubiera sido yo rebelde, le digo, no, pues yo no necesito de ti. Yo tengo más conocimiento de ti. Hubiera podido decirlo. Porque era una muchachita, rebelde a la palabra, por cierto, que dice que somos anticuados. Que inclusive con mi pastor, que era en ese entonces mi hermano Saúl, que era mi pastor, le dijo, viejo anticuado. Viejo anticuado, le dijo, mi mamá ya tiene su pastor, aquí no necesita que usted le enseñe. Y lo digo porque al diablo hay que descubrirlo. ¿Se llama rebeldía o no se llama rebeldía? Cuando tú le dices a un pastor viejo anticuado, eres rebelde. Y así estaba orando por mí. Si yo hubiera sabido, mis hermanos no me decían en el momento, yo me di cuenta después. Si yo hubiera sabido, yo me hubiera dicho, tú no puedes orar por mí. Tú estás igual o peor que yo. Por sus frutos los conocerás. Y yo, a pesar de que miraba su forma de vestir y todo eso, pues yo dije, bueno, el Señor está actuando con ella y está actuando en fe, va a orar por mí, amén. Y oró y hasta lloró y no sé qué. Pero yo después veo su rebeldía. Dije, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo andamos delante de ti, Señor? Pero sin embargo yo dejé que orara por mí. Y lloré, y yo también lloré. Y yo también lloré porque yo sabía que andaba fuera de los caminos de Dios. No por la oración que estaba haciendo ella, porque yo en mi corazón lo sentí, Señor, realmente estoy fuera del camino. Y más bien esta muchachita que es jovencita está orando por mí. Sin saber yo cómo en qué rebelión andaba. ¿Verdad? Bendito Dios. Dios las bendiga grandemente a esa familia. Lo más que deseo yo es que seamos
enseñados en la palabra verdadera. Pero muchas veces es cuestión de la enseñanza que han tenido. Es una forma de justificarse. Pero si escuchan otra verdad del Evangelio, o sea, la verdad del Evangelio más bien, ¿por qué se rebelan con la palabra? Si saben que está bajo la Biblia, ¿por qué nos rebelamos entonces? Bendito Dios, se llama rebelión. Gracias a Dios que no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, sino ya hubiéramos sido consumidos. Bendito Dios. Entonces dijo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? O sea, en pocas palabras, ¿qué dice el Señor? Yo le he puesto eso. Su padre ha escupido en su rostro por ser así. Y ahora 7 días tiene que estar fuera de mi presencia y fuera del campamento, fuera del grupo de los santos. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Me imagino que el pueblo estaba clamando también. No lo dice la Escritura, pero si Moisés oró, él enseñaba al pueblo también. Él dirigía al pueblo y lo que Moisés decía, eso tenía que hacer el pueblo. Bendito Dios. Vamos a ver ahora la rebelión de Coré. En Números capítulo 18, verso 1 al 7 nada más. Vamos a ver puros números ahora. Hoy es el día de números. Hoy es el día que hizo Jehová para descubrir la rebelión a su pueblo. 18, número 18. Libro de Números, capítulo 18, verso 1 al 7. Bendito Dios. Dice su palabra. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. He ahí la importancia del que lleva al pueblo de Dios. Dios te ha puesto como pastor, juntamente con tu esposa la pastora. Todos tú llevas todo el problema del pueblo. Tú te afliges por el pueblo rebelde. Tú oras por el pueblo pecador. Porque tú ves por sus frutos. El Dios Todopoderoso te ha dado el conocimiento y te afliges por ello. Yo le pongo mucha atención cuando dice mi hermano, a mí me duele mi corazón al ver todo eso. Ciertamente, la mucha sabiduría es aflicción de espíritu también. Porque si yo veo que eso no es pecado y lo siguen haciendo a pesar de que uno está hablando la palabra, se duele uno en su corazón. ¿Por qué? Porque quieren irse al lago de fuego por su propio gusto. Porque palabra hay. No va a haber excusa para aquel día. Bendito Dios. Por eso cuando yo hablo a alguien, sin excepción de personas, le dije, yo ya hablé, aquel día que estés delante de Dios no va a haber excusa alguna, porque hablaron contigo del Evangelio. Y lo digo claramente, sin excepción de personas, a todos se los digo, sean parientes o no sean parientes. Bendito Dios. Porque cuando la palabra ha llegado es porque Dios tiene misericordia. Es porque Dios te ama y quiere que tú corrijas tu camino, tu vida. Bendito el Señor. Entonces, Dios ha puesto eso en ti, en tu ministerio, para que tú lleves los pecados del pueblo, prácticamente. Para que tú ores y tengas siempre una intercesión por tu pueblo, por tu iglesia. Bendito Dios. Y hay muchas cosas por las cuales hay que orar. Bendito el Señor. Es una responsabilidad grande el sacerdocio de nuestro Dios. Dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerque a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Tú que estás ya en la congregación, Dios te ha dado a esa congregación como un don para el sacerdote, para el encargado de esa congregación.
No es porque meramente tú seas bueno, sino porque Dios ha dado. Dice claramente, la tribu de tu padre haz que se acerque a ti y se junten contigo y te servirán. Son para el servicio, no para llevar la batuta, como muchos pretenden hacerlo. Es para el servicio, para servir y hacer la voluntad de Dios. Bendito Dios. Gloria al Señor. Y guardarán lo que tú ordenes. Eso está bueno. Y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. O sea, tienes que decirles, santifíquense para que puedan estar en el altar glorificando a Dios. Porque si tú no les dices la verdad del evangelio, dice, morirán ellos y tú también por la rebelión. O en pocas palabras, tú tienes que hablar la verdad para que se santifiquen y no toquen las cosas sagradas de nuestro Dios con una rebelión y con unas cosas del mundo, ¿verdad? Contaminado de todo. Entonces tenemos el compromiso también de primero ver que caminen bien. No podemos poner a cualquier persona a servir al Señor. Todos podemos entrar a la iglesia. La iglesia del Señor está abierta para todo mundo. Pero para servir al Señor hay requisitos. Muchos requisitos. No nomás de servir como servir una escuela. No es como servir a cualquier otra cosa. Es para ministrar las cosas santas de nuestro Dios. Muchas veces lo tomamos a la ligera y hay muchas iglesias que juegan a la iglesita como si fuera una cosa de juego. No, esto es cosa seria. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es salvación para aquel que cree. Bendito Dios. Y dice la palabra de Dios que el que creyere también no será avergonzado. Pero también dice, no se apresure el que creyere, para que no tropiece, porque también va a ser piedra de tropezadero. Aleluya. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión. Van a estar en la iglesia sirviendo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Ningún extraño tiene que servir a la iglesia. ¿Quieres portarte como hijo de Dios? Tienes que hacer la voluntad de Dios, no portarte como extraño y pensar que así puedes servir a la iglesia con esa rebeldía. Si la palabra te dice claramente, tienes que santificarte, tienes que vestirte diferente, como es digno de un hijo de Dios, una hija de Dios, y te rebelas y dices, no, pues es que eso es de la antigüedad. Rebeldía es. ¿Por qué? Y si tú dices, y si la palabra te dice, hey, es malo ponerte antimonio, ponerte maquillaje. Y tú dices, no, eso es rebeldía, yo tengo que arreglarme para mi esposo, para mi novio, etc. Es más, uno sinvergüenza dice, yo me arreglo para el Señor. Sí, porque eso es sinvergüenza, sabe bien que es para la vanidad que trae encima, para que la noten que está perfecta, arreglada. Inclusive para llamar la atención del sexo opuesto. ¿Van a engañar a Dios? A Dios no puede ser burlado. Si a los hombres no los engañan, ¿cuánto más van a engañar a Dios? Bendito el Señor. Eso es hipocresía. Entonces dice su palabra, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia. Pero esa ira de Dios va a venir y no va a tardar. Por eso hay mucha libertinaje en las iglesias, porque pues no pasa nada. Es la gracia de nuestro Dios, pero un día nos va a juntar las vueltas y nos va a abrir los libros. A ver, ven acá, papajito, tengo esto para ti. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y dice también en el Apocalipsis que ahí se abrirán los libros. Y todos vamos a ser juzgados conforme a las obras de cada uno, en tanto que estuvimos en el cuerpo. Aleluya. Entonces no es nomás el corazón, ¿verdad? Es lo que hiciste en el cuerpo.
Bendito Dios. Dice, porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová. Oiga, todo aquel que está al servicio de la iglesia es dado a aquel que está encargado de la congregación de Dios. Y es un don para que los lleve a cabo, pero también ese don tiene que ser obediente a la palabra. Porque después que el varón o mujer que esté a cargo de la obra, regularmente son hombres, ¿verdad? No voy a entrar en ese tema. Pero se ha levantado hoy en día tantas cosas de pastoras, y profetas, y que ministras de Dios. Yo no sé de dónde salieron, ¿verdad? Pero qué bueno que fueran realmente de la verdad, pero dicen todas las cosas contrarias para perder al pueblo de Dios. Sí, amén. Bendito Dios. Y ahí sí dicen aleluya a todos los hermanitos aguados. ¿Ah? Ahí sí les gusta todo eso. ¿Ah? Pero cuando les dice una palabra como esta, ese hermano está mal. Ese hermano está por otro rumbo. No sé de dónde aprendió eso. Se va a los extremos. Bueno, y en toda su Biblia no dice lo mismo que dice esto. Bendito Dios. Entonces, dice que han sido dados al ministerio. Usted no está de pura casualidad aquí. No es porque usted lo haya decidido. Es porque Dios se lo ha puesto por medio de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan eran columnas en la iglesia de Cristo, en la iglesia primitiva. Dios los había puesto como columnas. Y así cada creyente es como columna si se mantiene firme, porque para eso lo ha puesto el Señor, para que apoye la obra de Dios, porque tiene su ministerio que es en servir a Dios en lo que Él le ha puesto a servir. Pero ahora ha entrado ese espíritu de rebeldía, ¿verdad? De que todos quieren ser sacerdotes de Dios. Pero la Escritura lo dice, amén, sí lo dice. Pero para que se cumpla en nosotros hay requisitos, y es ser fiel a la palabra de Dios y someteros a las leyes superiores, porque son puestas por Dios. Aleluya. Y aquí no estoy hablando solamente de la ley de la policía y todo eso, estoy hablando de la ley en la iglesia también. Ay, que hay tantos igualados hoy que quieren hacer lo que quieren y hasta se ríen de los pastores, como si fuera cosa de risa. ¿Saben que eso es un ministerio? Es uno de los 5 ministerios más pesados que pueda haber. Porque no es sencillo. Ser evangelista requiere estar sometido a un pastor. Un evangelista no cree que anda allá como caballo desbocado. No, un evangelista tiene que estar sujeto a un ministerio, que es a una iglesia. Un evangelista no puede ir a un lado si antes no dice yo pertenezco a la iglesia de tal y mi pastor es tal de cual. Porque si no, no la van a recibir. Tiene que ir respaldado. Tiene que ir sujeto, porque así trabaja la obra de Dios. Hay que estar sujetos a algo donde uno asiste. Y un maestro tiene que estar sujeto también. Bendito Dios. Y así también el que profetiza tiene que estar sujeto. Si el pastor le dice, hey, no tienes que andar haciendo tanto escándalo o un desorden, tiene que hacerlo. Es la ley de Dios. Bendito Dios, son las reglas. Pablo se lo dijo, hey, no tengan este desorden. Si alguno va a hablar en lenguas, pues está bien, pero no hablen todos al mismo tiempo. No evitéis que hablen en lenguas, pero no lo hagan desordenadamente, porque Dios es un Dios de orden. Entonces todo tiene sus consecuencias. Aleluya, bendito Dios. El 7 dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdote en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño no se acercará, y el extraño que se acercare morirá. Si nosotros nos acercamos y hacemos lo que queremos y ministramos como queremos en el altar,
posiblemente por el tiempo de gracia no va a caer para atrás. Pero en aquel día, cuando sea ejecutado juicio, entonces se va a morir del puro susto. Bendito Dios, se va a querer morir otra vez. Bendito el Señor. ¿Y dónde dice que son para servir? Vamos a ver tantito atrás en Números, capítulo 3, versos 5 al 10. Números 3. Porque para eso hay que traer bases, porque va a decir, nomás quiere uno que le sirvan. ¿Y dónde dice eso, hermano? Como las enseñanzas que traen algunos enseñadores del diablo, pues ya que te enseñan con puras cosas de videos, ¿verdad? Que no tienen bases ni fundamento alguno. Por eso yo les digo, abran su Biblia y síganme con la palabra. Números 3, 5 al 10 dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Dios ha puesto pueblo para que le sirvan. No, pero no. Muchos no queremos servir, queremos que nos sirvan. Y seamos lo que seamos, ovejitas o lo que sea, o seamos chivitos, queremos que nos sirvan. No hemos aprendido que Jesucristo nos vino a enseñar siendo rey, no vine a servir sino a ser, no vine a ser servido sino a servir. Y ahora nosotros queremos que nos sirvan todos. Y entonces, y desempeñen el cargo de él y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Oiga, no solo van a servir al que puso Dios a cargo, sino que van a servir a toda la congregación. Tenemos que ser imitadores de Dios, porque Él servía a todo, le recibía. Tenemos que ser hospedadores en todo. Que si vienen o no vienen, bien o vienen mal, recibirlos con amor. Porque aquel que se va a encargar de cambiarlo es el Señor con la palabra. Pero a veces queremos hacer juicio y a veces no entra porque no se quiere convertir. Eso le pertenece a Dios. Dios dice, yo tendré misericordia del que he de tener misericordia. Y yo raeré del libro de la vida al que he de raeré del libro de la vida. No es que nos toque a nosotros decidirlo. Bendito Dios. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo que encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Ciertamente van a ministrar, pero van a estar bajo cargo de alguien más. Y darás a los levitas y a Aarón y a sus hijos. Dice, y darás los levitas, ¿a quién se los va a dar? A Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. De en medio de todo el pueblo, tú fuiste dado al servicio de la iglesia. No porque tuvieras porque fueras buena persona, no porque fueras muy inteligente, sino que la misericordia de Dios te escogió para que tú estuvieras en ese servicio y fueras obediente. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestarse a los demás por medio de ti. No importa el cargo, no importa que tú estés la que estés barriendo en la iglesia, pero si tú eres obediente como este siervo que era manso, van a ver la gracia de ti y la gloria de ti, del Señor en ti, perdón. Volviéndolo a las pinturas de hace rato, ¿verdad? Y lo dije precisamente porque muchos se preocupan por eso. Y la palabra de Dios me dice claramente que cuando el siervo de Dios permanece mucho tiempo orando a Dios, dice que su rostro hasta brilla. Y él ni se da cuenta, pero las personas ven la gracia de Dios que brilla en él. Pero como hay gente que no están obedientes a la palabra, se tienen que echar de este y del otro para verse mejor. Pero porque son rebeldes a la palabra y no se sujetan. Necesitan de pinturas para poder verse mejor. Santo. Bendito Dios. Y Moisés, cuando descendió del monte Horeb, dice su palabra que su rostro, él no se daba cuenta que su rostro brillaba. Bendito es su nombre. Así quiere Dios que brilles en medio de la oscuridad, porque tú traes presencia de Jehová, presencia de Dios, aleluya. Dios te está diciendo, tú no necesitas andarte maquillando, no necesitas pintura.
Tú lo que necesitas es ser obediente a la palabra y hacer la voluntad de Dios. Es lo que necesitas para tener paz y tener victoria en tu vida y obtener la vida eterna. Bendito es su nombre. Y dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Insisto, si tú vives y quieres hacer lo que tú quieres, a fin de cuentas vas a perecer. Por eso la palabra es: pórtate como hijo y no como extraño. Seamos originales con Dios, no extraños delante de su presencia. Bendito es su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Entonces ya vimos que son para servir y son un don para los que están a cargo del ministerio de llevar al pueblo a Dios. Amén. Porque hay diferentes ministerios. Estoy hablando del sacerdocio, de los que ha puesto Dios como principales de un pueblo. Bendito Dios. Amén, Señor. Vamos ahora sí a ver la rebelión de Coré. En Números 16. Aleluya, bendito el Señor. ¿Qué dijeron? Ya se le pasó, ¿verdad? Ya no se acordó de la rebelión. Bendito Dios. No me puedo ir sin antes leer sobre este tema. Porque es necesario que veamos que a veces nosotros, por la ceguera que traemos de no obedecer, no nos damos cuenta que estamos haciendo y pecando contra Dios. Sí, amén. Y lo tomamos muy a la ligera. Números 16, capítulo 1. Perdón, 16, verso 1 al 49. Vamos a leer bastante ahorita. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Oiga, eran de la tribu de Leví. Eran del servicio para Aarón. Tenían que estar sujetos al sacerdocio. Y esos fueron los que se rebelaron precisamente. ¿Quién se rebeló también contra Moisés? María, su hermana, y profetiza. Y eran unas ovejitas que todavía apenas van haciendo, se quieren rebelar. Se imagina si a esto les fue mal teniendo un ministerio ya grande. ¿Quiénes somos nosotros que vamos apenas dando los primeros pininos en el Evangelio? ¿Verdad? A los primeros pasitos, pues. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente, oiga, qué tremenda rebelión. Tomaron gente de los demás hijos de Israel y se levantaron contra Moisés con 250 varones. Oye, qué gran alboroto hicieron esos. ¿Se da cuenta qué tremenda guerra hace una lengua? Se levantaron contra ellos, se levantaron 450 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. O sea, de cada tribu levantaron bastantes. Bendito Dios. Gloria al Señor. Y inclusive a los príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Oye, qué chismoso este diablo. A gente realmente que estaba en un cargo superior, que ayudaba inclusive a Moisés, porque era un pueblo grande. Hasta eso se engañó Coré. Ese fue el principal que usó el diablo para poder hacer esa rebelión. Y siempre hay esas rebeliones contra los que ha puesto el Señor en frente de una obra. Y dice claramente: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. O sea, ya estuvo bueno, ya no nos estén acosando con tantas palabras esas. Eso ya pasó, la historia pasó de moda. Dios Jehová también está con nosotros. Ya no nos digan más de esas cosas. Nosotros tenemos entrada directa con el Señor. No necesitamos de ustedes. Basta ya de vosotros. Dice: porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. O sea, ya basta. Nomás ellos dicen que son santos, y nomás ellos dicen que Jehová está con ellos, porque ellos sí son obedientes. Ya basta. O sea, no soportan ya eso. Ya no quieren oír porque no quieren cambiar, los rebeldes. Y no se jactan de eso, sino que también dicen: ya basta, ya estuvo, ya no queremos ni oírlos.
Jehová está con nosotros también, así como somos de rebeldes, prácticamente lo decían, ¿verdad? Dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué se levantan en nombre de Dios y hablan que tenemos que hacer esto y que tenemos que hacer lo otro? Y nos llevan y nos sacan de un pueblo que fluye leche y miel para meternos en el desierto y morir, rebelándose. Dice, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Oiga, ese varón de oración, en vez de molestarse con ellos, no dudo que se haya molestado, pero él le ganaba la intercesión, porque sabía y conocía quién era Dios, que los podía consumir en un momento. Sí, amén. Dice, y habló a Coré y a todo su séquito. Primero oró, no se fue sobre él, porque dice su palabra claramente que hay que ser tardos para oír. Aleluya. Sí, amén. Bendito el Señor. Es prontos para oír, perdón, me estoy confundiendo. Prontos para oír y tardos para irarse, para enojarse. Dice, y habló a Coré, después de haber orado, dice, habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, y él lo acercará así. ¿Quieren ver esto? Ustedes han dicho que también está Jehová con ustedes, pues mañana se va a ver eso. Mañana Dios va a decidir quién es santo y quién no es santo, quién hace su voluntad y quién no la está haciendo, porque ustedes así lo pidieron. Haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Y los incensarios eran los incensarios santos de Jehová, de la congregación. Y poner fuego en ellos, y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Ahí se van a dar cuenta. Esos incensarios solamente los podían prender, poner incienso, la gente que estaba bien delante de Dios, la gente que se santificaba para Dios. No cualquier diablito podía agarrarlos y prenderlos. Bendito Dios. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercados a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová? O sea, ¿no les es suficiente que Dios los escogió a ustedes, tribu de Leví, para que ustedes sean especialmente los que sirvan en el tabernáculo? O sea, si ya tienen esa cosa de Dios, ese puesto, todavía se rebelan y quieren que nomás Dios trate con ustedes directamente. ¿No les es poco, dice? Que Dios los haya acercado a Él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. O sea, tienen buen lugar. Si te mantienes ahí y eres obediente, Dios te va a dar la victoria. Por eso le digo, te es poco y todavía te rebelas. Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuráis también el sacerdocio. O sea, mira tu lugar. No quieres brincar más allá de donde Dios no te ha puesto. No seas como los de ahora que están ahí profetizando, que están ahí diciendo, vengo a establecer el reino cuando ya está establecido. Yo vengo a coronar a Cristo cuando Dios ya tiene su corona. ¿Qué tonterías son esas, verdad? Son enseñanzas erróneas. Esos que vienen y decretan cosas que ni pasan siquiera, porque son un error nada más lo que hablan. Tonterías. Entonces, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, ¿qué es el que ha puesto el Señor delante del pueblo para que tú murmures contra él? ¿Por qué tenemos que murmurar contra aquel que Dios le plació tenerlo enfrente de una congregación? ¿Por qué tenemos que rebelarnos a la palabra que se nos predica o se nos dice, o los mandatos que tenemos que hacer para ir o llevar a cabo todas las cosas bien en orden en la iglesia? ¿Verdad? Si a Dios le plació ponerlo,
A usted le plació ponerlo a usted en ese lugar donde está, hasta que usted crezca y pueda también manifestarse de otra manera. Pero como dije en la entrada, queremos caminar antes de poder gatear. Queremos correr antes de caminar. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso dice, el que creyere en Él no se apresure, porque va a errar en el camino, si no se aferra a la piedra. Aleluya, bendito Dios. Te alabamos, Cristo. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos. Oiga, se rebelaron, y cuando se juntaron ahí, que para que llevaran esas inciensos, no iremos, dice, rebeldes. O sea, nomás hicieron el mitote y ya no quisieron acercarse. No iremos, dice. Aleluya, bendito el Señor. El Señor. Es poco que nos hayas, oiga lo que le dicen, todavía continúan con la rebelión. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Diablo mentiroso. Si ahí estaban de esclavos. Sí. Ahí los martirizaban para que trabajaran doble y les daban poco alimento. Y decían que ahí era tierra que fluía leche y miel. Que diablo más mentiroso. Bendito Dios. Gloria al Señor. Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Oiga, nomás qué rebeldía. Tú te estás enseñoreando de nosotros, te estás aprovechando que tienes ese puesto que tienes ahí. Imperiosamente quiere decir tú te sientes superior, tú tienes un imperio ya. Y así te muestras con nosotros. Y ellos mostrándose como ovejitas, ¿verdad? Que no quebran ni un plato. Rebeldía es la que traían. Porque Moisés en ningún momento se estaba mostrando imperiosamente. Al contrario, les estaba diciendo solamente la palabra que oía de parte de Dios. Bendito Dios. Pero sabemos que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Amén. Dios lo reprenda. Dice, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Ahora, ¿en qué momento estaban diciendo eso? Echándole toda la culpa de lo peor a él cuando él no hacía nada de eso. Esa era una rebelión completa. Aleluya. Gloria al Señor. Ya vamos a terminar, no se me vayan. Bendito Dios. Gracias al Señor. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires. Aquí se dice que se enojó Moisés, porque le dijeron, tú estás actuando imperiosamente sobre nosotros. O sea, le estaban levantando falsos. Dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. O sea, yo no sé por qué hablan de mí así si ni siquiera les he pedido prestado nada. Ni siquiera les debo nada a ellos y ellos están hablando así de mí. No mires a su ofrenda que van a ofrecerte ahora en el incensario. No lo mires, Señor, porque están haciendo mal. Después dijo Moisés a Coré, el cabecilla, el que llevaba toda la batuta ahí, el jefe del séquito ese. Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Oiga, iban a ponerse a la par, a ver, Dios les iba a decir quién era quién. Bendito. Y tomad cada uno su incensario y poner incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová para cada uno con su incensario, 250 incensarios. Dice, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Ok, tú representas, tú eres Coré, tú representas a tu séquito, representas al diablo, que es su rebeldía, y Aarón representa a Jehová, Dios de los cielos. Pónganse a la par y Dios va a decidir quién es quién. Con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Oiga, qué tremenda rebelión.
Ya los había puesto en contra. En la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga, Moisés le dijo nomás, tú y tus 250 agarren sus incensarios y pónganse. Y él puso toda la congregación. Esos 250 no era toda la congregación. Eran nomás los principales que ellos mismos habían escogido, los rebeldes. Según de todas las tribus. Pero no le bastó con esto, sino que hizo una revuelta reunió toda la congregación. Y apareció toda la congregación, dice. En el 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Ahí también el Señor estaba diciendo: ya basta. Y ellos, oiga, ¿qué hizo Aarón y Moisés? Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? O sea, ¿no es Coré nada más el que hizo toda esta revuelta? Dice, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Pues ellos han sido engañados por él. No solamente los 250, sino también toda la congregación ya estaba engañada. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán. Sácame a esos engañados y dile que se aparten. Ve, háblales y dile que se aparten de ellos. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron los de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Se salieron todos los de la congregación engañados, ¿verdad? Que ya estaban engañados, huyeron de ellos, le creyeron a Moisés otra vez. Y cuando salieron, entonces los jefes de familia salieron con sus familias, con sus hijos, sus jóvenes y hasta sus pequeñuelos, o sea, sus niños pequeños. Salieron a la puerta como, ya me los imagino como allá la gente de rancho, ¿verdad? Como salen cuando pasa la gente y se salen todos a la puerta a ventanear. Bueno, pues así estaban estos más o menos. Dice que salieron todos con sus pequeñuelos y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Dios no me ha puesto de porque yo soy bueno, ni porque yo quise, porque a él le plació. Prácticamente así le estaba diciendo. Si como mueren todos los hombres murieran estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, si viene la presencia de Dios ahorita y ellos siguen vivos como todos los demás, entonces yo soy falso delante de todos. Jehová no me envió. Dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceráis que estos hombres irritaron a Jehová, hicieron enojar a Jehová. ¿Y a poco ellos estaban hablando directamente contra Jehová? ¿Verdad que no? Estaban hablando contra el siervo de Jehová. Bendito Dios. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, con todo y su familia, con todo y sus cosas, hasta sus casas. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Los que ya se habían apartado temieron más todavía y dicen: no se vaya a seguir abriendo y nos trae a nosotros también. Y así se apartaron. Bendito Dios. También salió fuego del delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Note, los hombres que iniciaron todo esto fueron tragados
con toda y familia y casa. Y los 200 hombres que los apoyaban, estos los consumió a fuego. Descendió fuego de Dios y los consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome el incensario del medio del incienso y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas no tenían ni por qué haberlos agarrado, pues eran para los santificados, pues eran santos los incensarios. Bendito Dios, hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces necesitamos entender que la rebelión contra la casa del Señor es contra Dios mismo. A veces el ser humano no se da cuenta, ¿verdad? O no se quiere dar cuenta de que cuando tú hablas y haces algo en contra del que está delante de una obra, haciendo la voluntad de Dios, claro, estás haciéndola contra Dios mismo. Estás prácticamente diciendo: hey, yo soy igual que Él no es mejor que yo, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos obedientes a la palabra y reconocemos nuestro lugar que nos pertenece o nos corresponde, hasta que Dios nos dé algo, o vea al Señor que estamos capacitados para algo que Él ya nos tiene, ¿para qué correr? ¿Para qué airarnos con el que está enfrente? ¿Para qué enojarnos y decir: no, pues es que Él nomás piensa que nomás Él y nomás el otro? No, es porque Dios por algo lo puso ahí. No fue de puro gusto. El hombre no estaba buscando que lo pusieran. El hombre estaba queriendo zafarse del compromiso porque sabe que no es fácil. Es cosa seria. Entonces, seamos sabios, no en nuestra propia prudencia, sino en la de Dios, en la sabiduría de Dios. Bendito el Señor. Por eso es que el pueblo de Dios perece, porque no quiere, porque palabra hay. Palabra hay, bendito el Señor, que todavía tiene gente que habla la palabra verdadera. La palabra que no les anda nada más ahí apapachando, ¿verdad? Que todo está bien. No. Necesitamos, el pueblo de Dios, necesitamos ser instruidos. ¿Cómo puede uno, aquel que estudia, terrenalmente hablando, cómo puede graduarse si no tiene un buen estudio y alguien que le enseñe, ¿verdad? No se puede. ¿Cómo uno que está naciendo en el Evangelio va a aprender? Es que pues como ya tengo el Espíritu Santo, Dios me guía. Amén. Y entonces ese que puso delante de ti está de puro parapeto ahí, ¿o qué? Está de puro, nomás para estar ahí hablando a lo tonto. Está precisamente porque Dios le va a dar el alimento que tú necesitas, que todos necesitamos. Amén. Entonces es un trato directo de Dios con el hombre. Con el hombre que está enfrente de la congregación, también es un trato con usted, pero usted tiene su lugar, el otro tiene su lugar, hasta que Dios nos mueva si tiene que movernos a otro lugar o a otro puesto. Pero en tanto que estás en un lugar, Dios te ha puesto en ese lugar para que tú seas de bendición. Para que tú seas una muestra viviente, alguien de motivación, de decir: yo también quiero servir al Señor así. Esos cambios que Él hizo en ella, yo también los quiero, porque yo quiero traer la paz que esa persona trae. Yo quiero tener ese conocimiento con el que habla esa persona. Eso es lo que debemos nosotros influir en las personas, en las demás gentes, ¿verdad? Que vean que nuestros frutos son hechos en Dios. Pero si hablamos de la palabra y andamos peor que los de allá afuera, entonces los frutos son malos. Son como los higos agrios, ¿verdad? Como los higos que estaba viendo en la cesta que vio Jeremías. Había una cesta de higos agrios y otros dulces. ¿De cuál queremos ser nosotros? De los dulces, ¿sabes? Que sean agradables al paladar de Dios. Y el de los hombres también, porque también los hombres se deleitan cuando ven una persona que realmente hace la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando uno está bien con Dios, hasta los enemigos hace estar en paz contigo.
¿Por qué? Porque ellos ven la gracia de Dios en ti, ven el poder de Dios en ti, que tú estás respaldado. Pero cuando te faltan el respeto, es porque ven la forma que tú eres también. Gloria al Señor. Bendito Dios. Que no nos falten el respeto como se lo faltaron a Aarón, como se lo faltaron a Moisés. Y así a muchos siervos de la antigüedad. También a Moisés. De hecho, la enseñanza del pueblo de Israel es precisamente para que nosotros veamos lo que debemos y lo que no debemos hacer. Sí. Dios les bendiga grandemente. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Y esperando que sea de grande bendición para cada uno de nosotros. Y digo de nosotros para que no digan, ¿y este qué? ¿Este descendió del cielo o qué? Nomás tiene trato directo con Dios. Que sea de grande bendición para nosotros, así como para mí también. Dios les bendiga grandemente. Y si el Señor no ha venido, nos estaremos mirando en la enseñanza del jueves, nos estaremos escuchando, del miércoles, gracias hermana, el viernes y el domingo. Dios les bendiga grandemente y hasta la próxima. Amén.